Hola amigos, yo soy Rosemary Bien Blascona. Esto es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase Zapoteco 3, este semestre 1 de 2021. Hoy vamos a hablar de preguntas. Las preguntas son oraciones interrogativas. Vamos a ver que hay ciertas palabras interrogativas y estas palabras indican qué es la información nueva que estamos buscando y suelen ocurrir al inicio de la oración. Yo estoy medio queriendo hacer un video este semestre sobre el contacto entre español y zapoteco. Quizás me va a dar tiempo, quizás no, pero aprovechando, quizás menciono algunas cosas en este video sobre las preguntas en el español zapoteco, además de hablar del zapoteco. En este caso yo voy a mostrar los datos de la lengua Dizda o zapoteco miahuateco de San Bartolomé Losicha. Todos estos ejemplos los estoy jalando del libro de Emiliano que estoy editando. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Chingualalu, ¿acaso ya fuiste? En español, puedes formar una pregunta total. Una pregunta total es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Cuando formas una pregunta total en español, lo puedes hacer con una palabra acaso, como Emiliano hizo en esta traducción, pero también en español lo puedes hacer con la pura entonación. Por ejemplo, si alguien te pregunta, papá, ¿debo ir de nuevo a hablar con la maestra? Y tu papá te está diciendo, pues, ¿para qué? Si ya fuiste, ¿no? Va a decir en español, ya fuiste. Pero si yo no sé si mi hija ya fue a hablar con la maestra o no, yo le puedo preguntar, ¿ya fuiste? Fíjense la entonación en español. Usted sabe mejor que yo, si hablan español mejor que yo. Pero yo creo que sería algo como, ¿ya fuiste? Versus, ¿ya fuiste? Versus, ¿sí? Ok. El hecho de que en español es posible formar una pregunta total con la entonación es lo que hace necesario o conveniente el uso en el español escrito del punto de interrogación inverso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú estás leyendo algo y empiezas la oración no sabiendo si es una pregunta o si es pues una oración afirmativa, no sabes qué entonación ponerle. Y en inglés, donde no usamos este punto de interrogación invertido, muchas veces cuando estamos leyendo en voz alta, nos equivocamos de la entonación porque no sabemos que esto es una pregunta hasta llegar al final. Y a veces es una pregunta larga y lo leemos todo como si fuera una oración afirmativa. Y decimos, ah, caray, fue una pregunta. Hubiera sido con otra entonación. Pero en español, este punto de interrogación les advierte, ojo, lean esta oración con entonación interrogativa. Quizás irónicamente, porque lenguas zapotecas son lenguas tonales. En zapoteco, bueno, depende de la lengua, ¿eh? Pero en esta lengua, por ejemplo, no puedes hacer una pregunta total con un cambio en la entonación. ¿Por qué? Porque como es una lengua tonal, si vas a cambiar el tono en la última palabra, capaz cambias el sentido, ¿no? Entonces, en esta lengua y en varias otras lenguas zapotecas que conozco, indicas una pregunta total con
una palabra especial al inicio de la oración que podemos llamar como partícula interrogativa, quizás inclusive complementante interrogativa. En esta variante de esta lengua, esa palabra es chi. Chi-ngua-lai-lu. ¿Ya fuiste? ¿O acaso ya fuiste? ¿Sí? Si esta palabra chi no estuviera ahí, esto sería una oración afirmativa. Ngua-la-lu quiere decir ya fuiste. Como si yo ya sé que ya fuiste. Pero metiendo chi, ahora es una pregunta. Chi-ngua-la-lu. Eso estoy preguntando. ¿Ya fuiste? Entonces, en este caso, en español lo podrías hacer con entonación, lo podrías hacer con esta palabra acaso o a poco o una expresión así, pero en zapoteco se hace con chi. A ver, les cuento. Alguna mañana en Catemaco en los años 90, en este proyecto en que participé, siempre yo quería practicar mi zapoteco cuando estuvimos ahí en el desayuno. Y bueno, yo no sé si fue desayuno o comida, pero había piña en un plato en la mesa. Y yo le dije, bueno, en otra lengua, el coateco. Yo le dije a mi colaborador Lázaro, le dije, Dalation Shish, que es, me gusta la piña. Mi corazón nace para la piña. Y él también agarró un pedazo de piña y le estaba poniendo sal a la piña. Los mexicanos ponen sal a la fruta, los gringos no. Aunque sí me gusta, la verdad. Pero en general no lo hacemos, sí es algo cultural. Bueno, entonces él dijo, a mí me gusta la piña con sal, ¿sí? Y entonces yo, sorprendida, dije, ¿Zed? ¿Como sal? Estoy preguntando, ¿sal? Y él me corrigió, no, Zed, porque sal es Zed, con tono bajo, no es Zed. Entonces me corrigió y así me di cuenta, oh claro, es una lengua tonal, yo no puedo hacer el tono ascendente para hacer una pregunta total, entonces a ver, ¿cómo le hago? Y le pregunté, ¿cómo yo podría decir en zapoteco sal? Y él me dijo, en otra lengua que no es esta, pero es la lengua vecina, me dijo, Shal dalatio afshishna zed. Shal, en esa lengua, en ocoteco de San Baltasar Losicha, es el equivalente a chi en San Bartolomé. Tienen el mismo sentido, la misma función. Ok, entonces, básicamente, él me enseñó que yo tengo que poner un elemento y luego toda la oración. A usted le gusta la piña con sal, pero tengo que poner shal al inicio. Y en este caso, en este pueblo, tengo que poner chi al inicio. Y eso es lo que hace que esto es una pregunta total. Vamos con este ejemplo. Creo que en este caso la persona no pronunció la I, pero creo que sí lo he escuchado de otras personas con una I. Entonces esta palabra podría ser chicuan o chicuan. Bueno, chicuan la de yeah. ¿Qué cosa buscas aquí? Aquí tenemos este mismo elemento interrogativo chi, pero en combinación con cuán. Y no sé si se acuerdan del video pasado de las relativas, pero allí yo dije que la palabra Juan es la palabra cosa y también es un relativizador. Pueden ver que Juan y cuán son relacionados. De hecho, Juan, yo no sé si es una fricativa glotal o velar en inicio,
pero ese sonido no es común en palabras nativas. Quizás puede ser como una reducción fonética, fonológica de esta K. Bueno, yo creo que este Quan también es como otra versión de esa raíz y quiere decir cosa. Entonces, chi o inclusive la pura fricada en combinación con Quan quiere decir qué cosa, que en el español estándar sería qué con acento, pero en el español regional de la Sierra Sur sería qué cosa. Bueno, qué cosa, eso es, digamos, estativo, quizás imperfectivo, no sé. Buscar, tú, segunda persona familiar. Locativa proximal, esto quiere decir aquí. ¿Qué cosa buscas aquí? Aquí, esta palabra, chicuan, quiere decir que y es el objeto directo del verbo buscar, ¿sí? Normalmente, como las lenguas zapotecas tienen un orden canónico BSO, en una oración afirmativa estaríamos esperando ver el objeto directo aquí en esta posición después del sujeto. Pero en este caso lo vemos acá en inicio, aunque es el objeto directo. Entonces, en esta pregunta, cuando estamos interrogando sobre el objeto directo viene al inicio y tenemos orden O, B, S. Ok. Bueno, quizás ahora sí menciono algo del español. En la Sierra Sur, cuando en español la gente puede hacer una pregunta de este tipo, del primer ejemplo que les mostré, en vez de usar acaso, pueden usar que de español. No el que con acento, que quiere decir qué cosa. Yo estoy hablando del que sin acento, que es un complementante. Usan ese que al inicio en español para formar una pregunta total. Entonces dicen que ya fuiste. Y de hecho, Lázaro, cuando me dio esa corrección, esa versión de la pregunta correcta, que fue lo tradujo como ¿que a usted le gusta la piña? ¿Que a usted le gusta la piña? ¿Sí? Esto se podría decir que ya fuiste. Una vez estuvimos manejando de Oaxaca hasta Puerto Escondido, ahí por la ruta que va por Mihuatlán, ¿no? Y donde todo el mundo se marea. Paramos como más o menos por Candelaria, Losicha, y ahí paramos y una señora nos preguntó, ¿qué quieren comer? No nos estuvo preguntando qué quieren comer con acento, porque si ella hubiera querido decir eso, nos hubiera dicho qué cosa quieren comer. No, ella estaba preguntando si es que quisiéramos comer o si nada más queríamos tomar bebidas o pedir direcciones a la costa o ir al baño o otra cosa, ¿no? Ella estaba preguntando si fuera el caso que quisiéramos nosotros comer. Y ella nos dijo, ¿qué quieren comer? Que sin acento complementante en español es en la Sierra Sur, el español de la Sierra Sur de Oaxaca es un calco de zapoteco. Calco quiere decir una traducción literal. A veces prestamos una palabra de otra lengua con una forma fonológica semejante, ¿no? Como en inglés, show se presta al español, muchos lo pronuncian show, porque quizás no tienen una sha, ¿no?
y la fricada es lo más semejante. Eso no es un calco, eso es un préstamo. Pero otro tipo de préstamo se puede hacer sin prestar la forma fonológica, más bien traducir morfema por morfema, como se dice en la otra lengua. Yo no estoy seguro si inglés es la lengua original para esta palabra, pero el ejemplo que siempre usan es skyscraper en inglés, que es rascacielos en español, o es algo semejante como gratte-ciel en francés o algo así. Bueno, supongamos que es inglés, ¿no? Sky es cielo. Scraper es el adjetivo del verbo rascar, ¿no? Entonces es algo que rasca el cielo, porque es tan alto. Entonces en español se dice rascacielos. Eso no es un préstamo de la forma fonológica, porque eso sirve como sky, scraper o algo así, ¿no? Pero en vez de hacer eso, se presta la idea y se traduce morfema por morfema. Y entonces rascacielos es un calco de skyscraper. Igual a que complementante sin acento en español es un calco de chi de Mehuateco. Están traduciendo chi. Para ese señor hubiera sido chi. En San Baltasar hubiera sido shal. En Santa María Coatlán hubiera sido a. Los pueblos tienen diferentes palabras, pero están calcando esta palabra que forma preguntas totales en zapoteco. Y cuando quieren decir, cuando están preguntando sobre una cosa, un objeto, lo que es que con acento en español estándar, no dicen que nada más, dicen qué cosa quieren comer, ¿sí? ¿Qué cosa buscas aquí? ¿Y por qué dicen qué cosa? Dicen qué cosa porque en zapoteco la palabra interrogativa es literalmente qué cosa. Literalmente es como un morfema interrogativa más cosa, ¿sí? Entonces, esto también es un calco de zapoteco al español. Aquí vamos con 3 ejemplos donde estamos preguntando dónde. En zapoteco, información locativa, normalmente esta información cuenta como adjunto en una oración. No me vienen a la mente verbos que requieren, bueno, quizás poner, ¿no? Quizás poner si requiere un argumento oblicuo que indica dónde estás colocando alguna cosa. Pero en general, la gran mayoría de los verbos lo tienen como opcional, indicar esta información, dónde se está llevando a cabo algún evento, por ejemplo. Pero podemos interrogar sobre sujetos, sobre objetos directos, sobre oblicuos, sobre adjuntos, sobre predicados también, ¿no? Ok, entonces para preguntar dónde, aquí hay un ejemplo, masha, que es dónde está o dónde están, porque sha puede ser para referencia singular o plural, los dos es lo mismo. Y esta palabra ma es una palabra interrogativa que quiere decir dónde, pero esta palabra siempre predica, siempre funciona como predicado. No es un verbo porque no lleva los prefijos aspecto modales que los verbos en disda llevan, pero sí siempre forma un predicado. Entonces, esto sería el predicado, esto sería el sujeto y viene al principio, igual que otras palabras interrogativas, también igual que los predicados.
Ok, pero aquí hay otra palabra que quiere decir dónde, que es pa. Es muy poco común en lenguas zapotecas tener una P al inicio de una palabra porque el cambio fónico que produjo la P geminada de la qua geminada en tiempos antiguos únicamente aplicó en la sílaba posttónica. Entonces, rara vez ves una P en el inicio de una palabra. Cuando lo ves, en unos casos se puede explicar por préstamos de español. Y de hecho, yo tengo la duda si esta palabra podría venir de para en español, como para dónde, ¿no? Pero las pocas palabras nativas donde sí sueles ver una P son palabras interrogativas. Entonces, no sé, quizás también aplicó en sílabas pretónicas, pero no hay prefijos pretónicos con la qua geminada, pero sí hubo algún elemento interrogativo, qué sé yo. Bueno, entonces, hay pocas palabras que sí inician en P en algunas lenguas, como plo, cuando. Pero aquí, pues, que no sabemos. Puede ser préstamo de para de español o puede ser que es una palabra interrogativa nativa. Bueno, aquí es donde. Esto es realis imperfectivo, llevar segunda persona familiar. Y dea es elote. Ok, entonces, ¿para dónde llevas los elotes? Aquí hay un verbo con su sujeto y con su objeto directo. Entonces, aquí estamos interrogando sobre como un adjunto en esta oración. Bueno, no sé si es adjunto o si es argumento oblicuo, porque no sé si llevar requiere que mencionemos a dónde, ¿no? Pero bueno, esta palabra está preguntando sobre una frase nominal locativa que está ausente aquí. Y nada más se indica por la palabra interrogativa que es pa y que está en inicio. Fíjense que aquí no estamos preguntando nada más dónde, estamos preguntando dónde está. Pero aquí sí simplemente queremos una frase nominal para indicar dónde se lleva a cabo esta acción, ¿no? Hay más también palabras para dónde, no estoy mostrando todas, ¿eh? Pero aquí viene otro ejemplo. Todas las preguntas que les he mostrado hasta ahorita son preguntas directas. Una pregunta directa es si yo te pregunto algo, si alguien pregunta a otra persona directamente lo que quiere saber. Una pregunta indirecta es si expresamos alguna duda, alguna pregunta dentro de una oración afirmativa. Por ejemplo, me pregunto si ya has comido, ¿sí? Una pregunta directa sería, ¿ya comiste? O en español de la Sierra Sur, ¿qué ya comiste? Serían preguntas directas, pero me pregunto si ya comiste. Ahí estoy expresando la duda que yo no sé si ya comiste o no. Bueno, ahí estuve pensando en preguntas totales, pero ¿qué tal otro tipo de pregunta donde uso un pronombre interrogativo como el que con acento de español estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué comiste? Si yo digo, ¿qué comiste? Te estoy preguntando directamente qué comiste. Y eso sería una pregunta directa. Pero si yo digo, me pregunto, ¿qué comiste? Que yo tengo la duda, ¿qué fue la cosa que tú comiste? ¿Sí? O, o si puede ser, pues, no sé qué comiste, que podría haberte informado o algo así, ¿no? Ahí son preguntas indirectas. Y fíjense
que todavía usamos en español, en zapoteco, en otras lenguas, los mismos pronombres interrogativos que usamos en preguntas directas. La diferencia es simplemente que la pregunta, en vez de estar como una oración independiente, está incrustada dentro de otra oración, muchas veces como complemento de otro verbo, como preguntarse o saber o cosas así. A ver, esta es Chimnego Plat Ngoka. ¿Sabe usted dónde sucedió? Bueno, esto sí es una pregunta, porque una pregunta directa total, porque tiene el chi, ¿no? Está preguntando si usted sabe, si ya supo, ¿sí? Que usted sabe, eso es lo que está preguntando ahí. Chimnego, que usted sabe, que sabe usted, es lo que está preguntando. Pero, ¿saber qué? ¿Cuál es el objeto directo de saber? Aquí, esto es el complemento de saber y es una pregunta indirecta. ¿Sabe usted dónde sucedió? Aquí tenemos plat. Aquí el lado de español se reduce al lad y se agrega la P, que es una... Yo creo que aquí sí sería como un prefijo interrogativo. ¿Dónde? O sea, ¿qué lado? Real es perfectivo, pasar, tercera persona inanimado. Pasó una cosa inanimada. ¿Dónde pasó? ¿Dónde sucedió? ¿Que usted sabe dónde sucedió? Aquí no estoy preguntando directamente dónde sucedió. Eso sería una pregunta directa. Pero este plat ngoka es una pregunta, pero no es una pregunta directa, es una pregunta indirecta que se expresa como complemento de esta oración, cuyo núcleo es mne, ¿sí? Ok, pero en torno a esta oración va con chi para formar una pregunta total. Entonces, directamente estamos interrogando sobre si usted sabe o no, pero indirectamente estamos interrogando sobre dónde pasó. Shomon Kwanla, Tilin Ya. ¿Cómo quieres que enderece el palo? Aquí el elemento interrogativo es esta primera palabra, shomo. Sho es como un prefijo interrogativo y mo es prestado de español modo. De hecho, a veces sí se pronuncia la D, en este caso no, pero shomo está en variación libre, creo que con shomod. Bueno, shomo es como literalmente qué modo, o sea, cómo con el acento, que en inglés es how. Entonces, cuando estamos interrogando sobre el modo de hacer algo, o sea, ¿cómo quieres que haga eso? ¿Cómo quieres que lo corte? ¿Cómo quieres que te preparo la comida o X, ¿no? Cuando estamos preguntando sobre el modo, se puede usar esta palabra shomo, choñ, plo, shanya. ¿Quién sabe cuántos eran? Bueno, este choñ es una expresión que quiere decir quién sabe. Fíjense que esto es otro ejemplo de una pregunta indirecta, porque yo no te estoy preguntando a ti, a mi interlocutor, cuántos eran. Estoy diciendo, ¿quién sabe cuántos eran? ¿Sí? Como preguntando a nadie. Esto es una pregunta indirecta. ¿Sí? Ok, entonces, aquí la pregunta indirecta es todo esto. Se podría considerar esta pregunta indirecta como
un complemento de esta expresión, quién sabe. Pues dentro de la pregunta indirecta, plo es la primera palabra. Y plo quiere decir cuánto o cuántos. Shatnya es una frase nominal que es aquellos o aquel humano. Y creo que ya mencioné que en lenguas zapotecas muchas tienen algunas palabras interrogativas con una P, que es algo marcado que no ocurre en muchas palabras nativas. Ok, pasando ahora a otros dos ejemplos con esta palabra cho. Cho quiere decir quién, pero también puede querer decir cuál o qué. En este caso, se combina con el pronombre de tercera persona inanimado para querer decir cuál es. En este caso, está hablando de un cuento, como dice, a ver, usted nos va a contar otro cuento. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál cuento es, no? Entonces, se está refiriendo aquí, aunque yo les dije que esta palabra cho quiere decir quién, en este caso no está hablando de un ser animado, porque es un cuento. ¿Cuál es? ¿Cuál cuento es? ¿Sí? Y los cuentos son inanimados, por eso aquí usa el pronombre de tercera persona inanimado. ¿Pero qué es esta frase aquí? Pues es una oración. Y en este caso, Cho está predicando. Y esto es una predicación no verbal. Cho no es un verbo, no lleva prefijos aspecto-modales, pero sí está predicando. Y el I, que es el pronombre de tercera persona inanimado, es el sujeto. Entonces aquí tenemos un predicado y un sujeto. Y el predicado es esta palabra interrogativa. Entonces se traduce al español como ¿cuál es? En inglés, bueno, fíjense, vamos a comparar inglés zapoteco y español para este ejemplo. Fíjense que en zapoteco podemos tener esta palabra interrogativa que va a formar una predicación no verbal con su sujeto pronominal. En español necesitamos la cópula. No podemos tener un elemento ahí como un sustantivo o algo sin una cópula. Necesitamos una cópula que se conjuga, igual que los verbos se conjugan. Bueno, en español sí requerimos la cópula. En zapoteco no. Ok, en español requiere la cópula, pero no requiere el sujeto de la cópula. O sea, tenemos este elemento cual y tenemos una cópula, pero no tenemos otro elemento pronominal. Pero en inglés podemos decir which is it. Which sería como cho o cual. Is sería como es. Y it sería literalmente como esta y que es tercera persona inanimado. Entonces, fíjense. En las dos lenguas europeas necesitamos una cópula aquí, pero en zapoteco no es necesario la cópula. En zapoteco y en inglés es necesario ese sujeto inanimado pronominal, pero en español no, ¿sí? Y pues sí, interesante para comparar. Podemos ahora ver también este otro ejemplo con la misma palabra cho. Choñ, chowis, beresha. ¿Quién sabe qué día regresa? ¿Se lo pueden ver todo? Sí. Ok, esta expresión choñ, que también vimos líneas arriba, quizás ahora pueden apreciar que contiene el cho, que es quién. Y esto es como una truncación de quién más el verbo saber, creo. Pero se reduce a como algo muy particular aquí. Choñ quiere decir quién sabe. Bueno, entonces aquí vamos a tener otra pregunta indirecta. ¿Quién sabe qué día regresa?
En este caso, cho va con whis, que es día. ¿Cuál día o qué día? Y entonces es aquí, en cambio, comparando aquí en rojo Cho estuvo predicando, pero aquí en naranja no está predicando. Forma una frase nominal junto con whis, ¿sí? Que es qué día. Y esta frase nominal podemos decir que es una expresión temporal. Esa expresión temporal se puede considerar como un adjunto en esta oración con regresar. Va a regresar él o ella, o ellos o ellas. Pero toda esta pregunta, que también podemos llamar oración interrogativa, es una pregunta indirecta que va con esta expresión, ¿quién sabe? Ok, ¿qué hemos visto aquí? No quiero ir muy profundo, pero para ir cerrando el video, ¿qué cosas hemos visto en estos ejemplos? Hemos visto que hay preguntas directas cuando el hablante está interrogando directamente a su interlocutor. Y también hay preguntas indirectas, donde yo no te estoy preguntando, pero yo menciono que existe esta duda. Pues quién sabe, ¿no? O, sí, sabrá Dios cuándo, ¿no? Eso es otra. Tanto en las preguntas directas como en las preguntas indirectas, vemos en lenguas zapotecas y de hecho en muchas lenguas que la palabra interrogativa suele ocurrir en inicio, por lo menos de esa pregunta. Quizás esa pregunta está incrustada dentro de una oración más grande con otro verbo, otra expresión, como quién sabe, ¿no? Cuando es indirecta. Pero lo que sea la pregunta, directa o indirecta, normalmente va a tener una palabra interrogativa en inicio. Hemos visto que podemos usar un elemento tipo chi cuando estamos interrogando sobre toda la oración. Es básicamente este chi quiere decir verdad o falso, ¿no? Estamos preguntando si la oración es correcto, si es verdad, si es cierto o no, ¿sí? Ya fuiste, ¿correcto? Es lo que quiere decir ese ejemplo. Entonces, si estamos interrogando sobre la veracidad de toda la oración, usamos un elemento tipo chi en el disde. Cuando estamos interrogando no sobre toda la oración con su núcleo que es el predicado, sino sobre un elemento específico en la oración. Puede ser el sujeto, el objeto, un argumento oblicuo, un adjunto. Semánticamente podría ser un agente, un paciente, un tema, una meta, o sea, puede ser un lugar, puede ser un tiempo, puede ser una cantidad, ¿sí? Podemos interrogar sobre todo eso. Y hay diferentes palabras interrogativas. Algunas palabras interrogativas predican, como vimos aquí con el ma. Y esta ma, si buscan, por ejemplo, en los cuentos de Emiliano, ejemplos, van a encontrar que cada vez que ocurre este ma, siempre predica. Mientras que el pa se traduce al español igual como donde, pero nunca está predicando, creo. Entonces, realmente tienen el mismo sentido. Quizás esto quiere decir dónde está y esto quiere decir dónde. Y se va a combinar con algún otro verbo. No es solamente existencia o ubicación. Aunque
ambas palabras se traducen como donde. Esta palabra siempre predica y esta palabra no. En otros casos, como cho, vemos que cho puede predicar en una predicación no verbal, pero también cho puede ser parte de una frase nominal que no está predicando, ¿sí? Entonces, estas palabras interrogativas pueden estar interrogando sobre diferentes aspectos semánticos de la realidad, ¿no? ¿Quién es el agente? ¿O cuál es el modo en que se hace? ¿O qué cantidad? ¿No? ¿O cuándo? ¿Dónde? Etcétera, ¿no? Y también las oraciones interrogativas pueden ser directas, así solo como yo preguntándote a ti, mi interlocutor, pero también pueden estar incrustadas dentro de otras oraciones como preguntas indirectas. Sean directas o indirectas, vemos que la palabra interrogativa suele ocurrir en inicio absoluto de lo que corresponde a la pregunta. Ahora, hablemos un poco de esto. En un análisis generativo, la palabra interrogativa inicia en la posición en donde normalmente ocurriría esa función o esa relación gramatical. Por ejemplo, si es un objeto directo, si estamos interrogando sobre el objeto directo, y normalmente en la lengua el objeto viene después del verbo, pero ahora ocurre en inicio antes del verbo. Un análisis generativo es que subyacentemente esta palabra interrogativa está en esa posición de objeto directo, la posición canónica, pero se mueve al inicio para formar esta construcción interrogativa, para preguntar, ¿sí? Ahora, pues siempre estoy hablando, ¿no? De mis crisis internas sobre modelos de la sintaxis. Ahora, les digo, puedo pensar estas cosas más en el futuro, pero les voy a decir lo que pienso el día de hoy. Lo que no me gusta y nunca me ha gustado en el generativismo es cuando plantean un orden subyacente que coincidentalmente es el orden canónico del inglés, ¿sí? Por ejemplo, en el pasado han propuesto que lenguas con orden BSO, como son lenguas otomangues, como es el euskara o vasco, como es el huelga o irlandés, que estas 100 lenguas subyacentemente tienen orden SVO y que la S se mueve después del verbo antes de pronunciarse. Ese tipo de análisis se me hace súper etnocéntrico. Pero en este caso, si planteáramos que subyacentemente el orden de la oración, es el orden canónico, que es BSO, y que la S o la O se mueve al inicio en posición preverbal para formar una pregunta. Creo que yo tengo menos problema con eso, porque aquí no nos estamos basando en, no estamos planteando un orden subyacente que no ocurre en la lengua. Estamos proponiendo un orden subyacente que sí corresponde al orden canónico de la lengua. Entonces ahí me causa menos conflicto, fíjense. Hay otras maneras de analizarlo seguro, pero quiero avanzar con otras cosas. Entonces lo voy a dejar ahí. Quizás hay una posición especial en inicio para resaltar un elemento sintáctico en cada oración. Una oración no marcada en zapoteco tiene el predicado como el primer elemento.
pero podemos poner el sujeto o el objeto inclusive en posición inicial cuando estamos marcando foco, que es nueva información, cuando estamos señalando un nuevo tópico, que estamos cambiando de tópico, o cuando estamos interrogando, porque la palabra interrogativa representa la información que no tenemos, que si alguien nos contesta va a ser nueva información, y eso es foco. Quizás esta posición es una posición marcada que indica algo en la estructura de la información, ¿sí? Entonces, podemos tener en zapoteco frases nominales, preverbales, en posición inicial de la oración, si estamos marcando algo de la estructura de la información, como un nuevo tópico, como información nueva, como información deseada, que estamos interrogando sobre ella, ¿no? Entonces, fíjense que en el lenguaje, ¿no? Una secuencia particular, una combinación particular de contrastes fonológicos, sean segmentos o suprasegmentos, rinde un sentido, pero también el orden de los elementos sintácticos rinde sentidos. La combinación de material fonológico rinde sentidos léxicos como reloj, mano, árbol, ventana, caminar, parar, escribir, pero el orden de los elementos sintácticos rinde sentidos y funciones pragmáticas y gramaticales, como cuál es el sujeto, cuál es el objeto, o cuál es la información más importante en esta oración, ¿sí? Y entonces hay construcciones sintácticas particulares en las cuales el orden de los elementos indica algo sobre la relación entre esos elementos. Ok, veremos más otro día. Saludos, cuídense.